Hoy les traigo una historia que vale la pena que oigan completa. Es una historia de vida que me ha pasado a mí personalmente y que quiero transmitirles a través de este video para que entiendan por qué tomé la decisión de escoger a XRP como la moneda principal de mi portafolio. Pero más allá de una moneda como tal, tiene que ver más esta historia con cómo escogí este nuevo reto, que es un reto de persistencia, es un reto de disciplina, es un reto que me ha llevado a estudiar noche tras noche para poder estar acá frente a ustedes explicando lo que yo he ido aprendiendo y queriendo aprender más para explicar de manera más concisa y más exacta cada uno de los pasos del mundo de las criptomonedas para que no solamente ustedes entiendan, sino que yo mismo comprendamos mejor qué ha pasado con el mundo del blockchain desde el 2008, a finales del 2008 cuando fue creado Bitcoin, incluso los pasos previos. Me parece súper interesante la historia prehistórica de Bitcoin y de blockchain, que es muy válida. Miren, en el 2004 sabemos que empezó David Schwartz como director de Ripple, que es actualmente, a desarrollar todo el mundo de las criptomonedas. Años anteriores, los cyberpunks crearon un grupo donde buscaron cómo descifrar de manera clara, o cómo más bien encriptar los mensajes y buscar una cosa que es clave en el mundo de las cripto hoy en día, que es evitar el doble uso de un token. Eso es uno de los temas más importantes, o de los parámetros claves que han hecho que las criptomonedas sean lo que son hoy en día. Hay muchísimas cosas más. Eso es lo que he estado estudiando durante todo este tiempo, lo que he estado investigando al lado de ustedes, viendo y explicándoles el desarrollo de XRP, el desarrollo de Ripple, el desarrollo de XRP Ledger. Y al lado de esto he aprendido sobre Bitcoin, he aprendido sobre Ethereum, he aprendido sobre Stronghold, he aprendido sobre XLM, he aprendido lo bueno y lo malo de los proyectos que son, termina siendo requete Ponzi. Hay que saber cuáles evitar, cuáles proyectos puede valer la pena. He aprendido de algunos proyectos DeFi que valen mucho la pena, como es el caso de Monstro, que lo he tenido acá varias veces en el canal. Hace muchos años hace 2 años empezamos a seguirlos, a apoyarlos, todo esto. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Desde dónde arrancó toda esta historia? Lo conté hace poco y me conté un video hoy que me parece interesante recordarles. La historia arrancó con un amigo, Daniel, que me dijo, métase a mirar ese proyecto que vale la pena. Era un bot de trading que generaba unos ingresos absurdos, igual que todos los ingresos absurdos que ustedes y yo estamos esperando de las criptomonedas, que no son lógicos, no van a pasar. Pocos son los que terminan ganando. Lo que sí sabemos es que el 95% de los que invierten en el mundo cripto terminan perdiendo plata porque son especuladores, son desordenados, no tienen disciplina, no son persistentes, mientras que el 5% que sí son juiciosos, que hacen la tarea clara, que estudian, que hacen cursos, que se meten en una manera inmersiva, completa en los diferentes proyectos, terminan entendiendo lo que está pasando con este universo gigantesco. Otros pretenden que solamente al comprar un token se van a volver millonarios en un par de días. Eso no va a pasar. No pasó, y ha habido solamente, por darle unos 100.000, 200.000 ganadores en todo este tiempo de las criptomonedas, después de 16 años que llevamos con XRP, de 10 años que llevamos con Ethereum, de 16 años que llevamos con Bitcoin. Toda esa historia, solo pocos han sido realmente ganadores, se han vuelto millonarios o billonarios invirtiendo en criptomonedas. Los demás es pura carreta. Yo no me he vuelto millonario, yo he perdido plata invirtiendo en cripto. La estoy recuperando paso a paso con persistencia, estudiando bien, estudiando con cuidado, evitando el trading apalancado, una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué ha pasado? Desde que empezamos con esa historia de mi amigo Daniel, me di cuenta que había mucho riesgo en este estilo de inversiones. Busqué otras que terminaron teniendo igual de riesgo, igual perdí. Después he ido volcando el portafolio y he terminado aprendiendo poco a poco a invertir
a holdear, a reinvertir mis ganancias y mis utilidades y lo poco que tengo de utilidades en el trabajo adicional, reinvertirlas. Meterme en este mundo ha sido una experiencia grandiosa, gigantesca. Espero poderles transmitir a ustedes toda esta información. Después de esa historia con Daniel, empecé a invertir en una cantidad de proyectos DeFi que no fueron exitosos, fueron un desastre. Y a partir de ahí terminé encontrándome las monedas ISO 20022. Pretendí tener la capacidad de investigarlas todas y me encontré con una barrera. Es demasiada información, demasiado lo que hay que estudiar. Entonces había que enfocarse, había que tener un nicho, que fue grandioso haberme encontrado con XRP, con Ripple, con XRP Ledger. Entré cuando estaba el proyecto en un proceso muy complicado ante la SEC. Empecé a estudiar, empecé a transmitir esta información, este estudio, y me he ido encontrando con muchas más datos, información, reunido con muchísima gente valiosísima. He tenido acá en el canal a Hernán Coronel hace muy poco, a Fran de Bolsa, tuve a Raúl Fuentes, he tenido también a Panos del grupo Anodos, Versan, a Bandel, a gente súper, súper inteligente metido en este mundo. Adrián Momento también ha estado en el canal, y Edu Eras. Esperamos tener a los mejores. Espero poder traerles a ustedes para que se transmita en este canal la mejor información. Dediqué mucho este conocimiento a aprender XRP por querer ampliarme al mundo ISO 20022. Ha sido muy difícil ampliarme más, espero poderlo lograr. Estoy ampliándome a XLM, a Stronghold. Espero poder transmitirles a ustedes más información sobre HBAR, que me parece súper interesante, XDC, IOTA, todas las demás que creo que valen la pena. De ahí empecé a crear y a crear y a crear mejor contenido para que ustedes estén acá contentos. Ha sido un proceso difícil, sí lo ha sido muy complejo. He ido paso a paso, pero lo único que tengo acá para yo enseñarles a ustedes de este mundo cripto es, primero que todo, paciencia, resiliencia, disciplina. Todo lo que ustedes necesitan es estar enfocados en una sola cosa y solamente pensar que esta economía es un momento muy emocionante. Está en un momento muy emocionante con todo lo que está pasando en los Estados Unidos, que se está ampliando en temas regulatorios, se está estableciendo un marco regulatorio claro y sólido que les va a dar a ustedes la tranquilidad. Hoy me encuentro acá desde Miami, disfrutando y esperando un nuevo comienzo de mi carrera profesional al lado de una nueva empresa que espero liderar con mucha fortaleza, y todo eso gracias a este desarrollo y a este estudio juicioso, dedicado, que ha sido alrededor de las criptomonedas. No quiero pretender ser el más experto porque no lo soy, tengo muchísimo por aprender, tengo muchísimo por estudiar. Acá, como todos los días, a cada rato les muestro que estoy leyéndome este libro, leo, releo, me leo una página despacito, sin ningún afán. Se llama Bitcoin Standard. Hice un video hace muy poco hablando de uno de los capítulos que leí. Me pareció súper interesante. Cada palabra que leo de este libro y de todos los demás que he podido leer de blockchain, me parece que vale la pena. Se los recomiendo para que ustedes entren a estudiar y sean juiciosos. No metan la plata donde no deben y tengan mucho cuidado con los estafadores. A mí me han caído 1000, y mi primer trade en Bitcoin, en el mundo blockchain, fue con una estafa. Perdí hasta la camisa, perdí 3, 4 millones de pesos. Para que no sepa, son 1000, 2000 dólares, un poquito menos de 2000 dólares. De ahí en adelante terminé perdiendo más y más y más, pero los he ido recuperando con juicio, con disciplina, con resiliencia, con estudio. Y no pueden pretender volverse millonarios de la noche a la mañana sin haber estudiado bien, sin meterse en los mejores exchanges. No se metan en los exchanges que son extraños. Métanse en donde ustedes tengan tranquilidad, o piensen que esta inversión es a largo plazo, es lo más importante. Una inversión de holdear, es una inversión donde, si quieren tradear, estudien para tradear, estudien para ver las gráficas, estudien para entenderlo, no para apostar apalancado 50x, esperar que en 2 minutos van a ganarse un dineral, porque normalmente esta gente que estudia, que hace estas trades, son más expertos que uno y seguramente lo van a sacar a uno de la nada. Estudien antes de empezar y nos vemos en la próxima. Gracias por estar acá. Un abrazo gigante. No olviden regalarme un like.
dejarme un comentario de que hasta dónde creen que puede ir XRP. Lo pregunto todo el tiempo, quiero saber, quiero entender cuál es la percepción de cada uno sobre esta moneda, sobre todo lo que se está construyendo en Ripple, y nos vemos en la próxima. Chao.